Hola queridos niños y niñas, el día de hoy aprenderemos algo muy importante. El día de hoy aprenderemos las reglas de acentuación y les pongo esa imagen aquí, un poco catastrófica, porque siempre se nos hace un poco difícil el saber cuándo una palabra lleva tilde, no lleva tilde, dónde se carga la voz, separar sílabas, etc. Pero el día de hoy ustedes van a quedar expertos y expertas en las reglas de acentuación. Vamos a ver entonces. Antes de comenzar, necesitamos recordar algunas nociones básicas sobre esta materia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es una sílaba? Yo sé que ustedes saben lo que es una sílaba, porque lo vieron hace un tiempo, cuando eran más pequeños. Pero lo vamos a recordar. ¿Qué es una sílaba? Piensen ahí. Las sílabas son letras o conjuntos de letras que son pronunciadas en una sola emisión o golpe de voz. ¿A qué se refiere esto? Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos la palabra árbol, camiseta, asado, ahí y afán, separadas en sus sílabas. Entonces, si decimos que son conjuntos de letras o letras que se pronuncian en una sola emisión o un solo golpe de voz, podemos ver que la palabra árbol tiene 2 golpes de voz, ar-bol. Camiseta tiene 4 golpes de voz o 4 sílabas, camiseta. Entonces, cada golpe de voz corresponde a una sílaba. Y eso tiene que ver solamente con la pronunciación. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sílabas? Sí, porque las sílabas tienen tipos, no todas las sílabas son iguales. Veamos este ejemplo. Existen sílabas átonas y sílabas tónicas. La sílaba átona es la sílaba que no recibe carga de voz. Y la sílaba tónica es la sílaba que recibe la mayor carga de voz al momento de pronunciarla. Tenemos la palabra acudió, cuya carga de voz se recibe en la última sílaba. Acudió. Nosotros no decimos acudió, ni decimos acudió, decimos acudió. ¿Cierto? Cargamos la voz al final de la palabra, en la última sílaba. Esa sílaba donde la voz se carga se llama sílaba tónica. Y como dije anteriormente, las sílabas que no reciben la carga de voz, o sea, las otras sílabas, son las sílabas átonas. ¿Ya? Sabemos que el prefijo a significa sin. ¿Ya? Entonces en este caso sería sin carga tónica. ¿Ya? Sería átona. Vamos a ver otro ejemplo que nos quede más claro. La palabra impresora. Nosotros tenemos aquí una imagen donde el monito de la sílaba so aparece grande y fuerte, ¿cierto? Es porque la voz se carga en esa sílaba. Decimos impresora, ¿cierto? Entonces, la sílaba so, que recibe la mayor carga de voz, sería la sílaba tónica. Y las demás sílabas que no reciben carga de voz se denominan sílabas átonas. Muy bien. Ahora, sabiendo lo anterior, vamos a hablar sobre los acentos. Y vamos a derribar un gran mito que hay sobre los acentos. Frecuentemente decimos que algunas palabras llevan acento y otras palabras no llevan acento. Pero el día de hoy aprenderemos que todas las palabras llevan acento. ¿Pero cómo? ¿Cómo todas las palabras llevan acento? Sí, todas las palabras llevan acento. La diferencia es que hay algunos acentos que son gráficos, como la tilde, y acentos que no se marcan, sino que son acentos prosódicos, que es solamente la sílaba tónica, o sea, la sílaba que recibe mayor carga de voz, pero sin un tilde. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos como ejemplo de acento gráfico o tilde la palabra sillón, que tiene 2 sílabas, ¿cierto? Sillón,
cuya marca de voz, sílaba tónica, está en la última sílaba y recibe un tilde, ¿cierto? Esa marquita, rayita que está encima de la vocal. Ese sería un acento gráfico, o conocido como tilde. Y, por otro lado, está el acento prosódico, que es la sílaba que recibe la mayor carga de voz, y tenemos el ejemplo silla, ¿cierto? Una palabra con 2 sílabas, cuya sílaba tónica es si, que decimos silla y no silla, pero no lleva tilde, ¿ya? Entonces, las palabras que llevan tilde tienen un acento gráfico y las palabras que no llevan tilde tienen un acento prosódico. Pero todas las palabras llevan acento. Entonces nos surge una interrogante aquí. ¿Y qué es lo que vamos a conversar en la clase de hoy? ¿Cómo saber cuándo una palabra debe escribirse con tilde o no debe escribirse con tilde? Bien, la presencia de tilde en las palabras se rige por las reglas ortográficas. Es decir, no es solamente llegar y colocar un tilde, ¿cierto? Sino que hay reglas que determinan cuándo una palabra lleva tilde y cuándo no lleva tilde. Reglas que hay que seguir, ¿cierto? Y que nos van a dar los parámetros para poder entender esta situación, ¿ya? Yo sé que a veces es un poco difícil, pero sabiendo las reglas vamos a poder entenderlo muy bien. Muy bien, vamos con las reglas de acentuación. Y veremos un cuadro que está aquí, donde lo primero en la columna izquierda veremos que hay grupos de palabras, una clasificación de las palabras. Todas las palabras se clasifican en diferentes grupos. Puede existir palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. Ya cada una con su regla. O sea, para saber si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, hay una regla de por medio que nos va a ayudar a descubrirlo. Por ejemplo, las palabras agudas son palabras que se acentúan en la última sílaba y se tildan solamente cuando terminan en N, S o vocal. ¿Ya? Esa va a ser la regla que va a determinar que una palabra sea aguda, ¿cierto? O sea, tenemos un ejemplo aquí que está destacado. La palabra sofá se carga la voz en la última sílaba, ¿verdad? Sofá. Y como sofá termina en una vocal, que es la A, la marcamos con un tilde, o sea, con un acento gráfico, que es aquella rayita que está encima de la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una palabra que termina en vocal, ¿ya? En cambio, la palabra ansiedad, que también recibe su sílaba tónica en la última sílaba, también se acentúa prosódicamente en este caso, porque termina en D. Y la regla de las palabras agudas es que solamente llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Y como la letra D no está dentro de esos parámetros, entonces no lleva tilde. ¿Ya? Tenemos también las palabras graves. Las palabras graves son aquellas palabras que se acentúan, o sea, que reciben la carga de voz en la penúltima sílaba y que se tildan solamente cuando terminan en cualquier consonante excepto N, S o vocal, o sea, al revés de las palabras agudas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, tenemos dos palabras aquí, álbum y avispa. Álbum y avispa. Reconocemos entonces la carga de voz, o sea, la sílaba tónica, aquella sílaba que recibe la mayor carga de voz. Reconocemos que está en la penúltima sílaba y vamos a ver que hay una palabra que lleva tilde, que es álbum. ¿Y por qué lleva tilde? Porque termina en letra M.
¿cierto? Por lo tanto, como no termina en N, ni en S, ni en vocal, se puede tildar. En cambio, la palabra avispa, que también es una palabra grave, no se puede tildar porque termina en vocal. Y la regla dice que cuando una palabra grave termina en N, S o vocal, no debe llevar tilde. Muy bien. Vamos con las palabras esdrújulas. Esta es un poco más fácil. Las palabras esdrújulas son palabras que se acentúan, o sea, que reciben carga de voz en la antepenúltima sílaba, ¿cierto? Y estas palabras siempre llevan tilde. Siempre llevan tilde. Tenemos dos ejemplos. Últimas, didáctico, ¿cierto? Está la antepenúltima sílaba. Y siempre llevan tilde. Siempre, siempre, siempre. No hay ninguna excepción. Al igual que las palabras sobreesdrújulas, que son palabras que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima, que también siempre llevan tilde. Por ejemplo, preséntamelo, gánatelo, ¿ya? Palabras que son sobreesdrújulas porque se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima. Y siempre llevan tilde. Yo sé que así viéndolo en el cuadro es un poco complicado, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos ejemplos que están en su guía de trabajo que le van a ayudar a resolver cada uno de los ejercicios y actividades. Primera actividad. Dice, en tu cuaderno clasifica las palabras que deberían llevar acento gráfico, o sea, el tilde, y acento prosódico. Encontramos un recuadro de palabras que ninguna está con tilde y que ustedes deben colocar en la primera parte del cuadro aquellas que deberían llevar este acento gráfico y en las otras las que están bien escritas, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. La palabra América, la primera palabra que encontramos en el cuadro, es una palabra que si la vemos la pronunciación decimos América, es decir, cargamos la voz en la antepenúltima sílaba. América. ¿Ya? Por lo tanto, como está en la antepenúltima sílaba, vemos el cuadro y nos damos cuenta de que es una palabra esdrújula. Y las palabras esdrújulas, dice la regla, que siempre llevan tilde. Por lo tanto, va en este cuadradito. ¿Ya? Por otro lado, encontramos la palabra suplementos. Suplementos. ¿Ya? La voz se carga, la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, ¿cierto? Suplementos. Por lo tanto, es una palabra grave, según el cuadro que vimos. Y sabemos que las palabras graves llevan tilde solamente cuando terminan en N, S o vocal. En este caso, termina en S, por lo tanto, no lleva tilde. Ya lo mismo tienen que hacer con las otras palabras. Las pronuncian, hacen el ejercicio en voz alta y van escribiendo en qué lugar del cuadro se ubica. Segunda actividad. Dice, recuerda lo siguiente. Las palabras agudas son palabras que se acentúan en la última sílaba y que se tildan solamente cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, en su cuaderno ustedes van a copiar esta lista de palabras y van a destacar, tal como yo lo hice, las que se acentúan en la última sílaba. Solamente las que se acentúan en la última sílaba, porque estas son las palabras agudas. Entonces vamos a recordar que cuando hablamos de acento nos referimos a la sílaba tónica, es decir, a la sílaba en donde se carga la voz. Ejemplo número 1. La palabra camión. 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 ¿Cierto? La voz se carga en la última sílaba. Camión. Por lo tanto, como es una palabra que se acentúa en la última sílaba, es una palabra aguda, ¿cierto? Nos damos cuenta también que tiene un tilde porque termina en N. Y la regla dice que las palabras agudas que terminan en N deben llevar tilde. Por otro lado, tenemos la palabra Navidad, palabra de 3 sílabas, Navidad, cuya sílaba tónica la encontramos en la última sílaba también, Navidad, ¿verdad? Por lo tanto, también es una palabra aguda y también la
destacamos. Vamos a hacer la siguiente, ¿ya? Encontramos la palabra literatura. Literatura. La sílaba tónica esta vez no está en la última sílaba, sino que está en la penúltima sílaba, ¿ya? Por lo tanto, no es una palabra aguda y por lo tanto no hay que destacarla, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en esta actividad que está en su guía. Vamos a ver en el caso de las palabras graves. Dice que las palabras graves son palabras que se acentúan en la penúltima sílaba y se tildan cuando terminan en cualquier consonante excepto N, S o vocal. Entonces, van a hacer lo mismo que hicieron anteriormente, solo que van a destacar las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba, como el caso de débil, que se acentúa en la penúltima sílaba, y el caso de avispa, ¿cierto? Las van a destacar. Y las siguientes las van a dejar tal como están, si es que en el caso de que no fueran palabras graves, ¿ya? Tenemos también las palabras esdrújulas, palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba y que siempre llevan tilde, ¿ya? Aquí es más fácil. Ustedes van a buscar si las palabras que llevan tilde, acá dentro de los ejemplos, están... ese tilde está en la antepenúltima sílaba, como el caso de pájaro y el caso de brújula, ¿ya? Y las van a marcar también. Y la siguiente también tiene que ver mucho con la anterior, que son palabras que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima y siempre llevan tilde, las sobresdrújulas, ¿ya? Entonces, preséntamelo y gánatelo, ¿cierto? Vemos aquí que son palabras que siempre llevan tilde, que se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba, ¿ya? Muy bien, y la última actividad es que ustedes van a observar a su alrededor y van a escribir en el cuadro 10 palabras que posean tilde y 10 que no posean tilde. Además, van a justificar cada una de ellas tal como se muestra en el ejemplo. Y obviamente deben ayudarse del cuadro anterior, ¿ya? Primera palabra, celular. Encontramos que la sílaba en la cual se carga la voz, la sílaba tónica, es la última, ¿verdad? Celular. Por lo tanto, es una palabra aguda. Y no lleva tilde porque se acentúa en la última sílaba y termina en R, ¿cierto? Dijimos que las palabras agudas solamente se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Y este no es el caso, por lo tanto no lleva tilde. Y el siguiente ejemplo, la palabra árboles, que lleva la marca tónica, la sílaba tónica y además una marca gráfica, ¿cierto? El tilde en la antepenúltima sílaba, ¿cierto? Y siempre lleva tilde, porque las palabras esdrújulas, su regla dice que siempre llevan tilde, ¿cierto? Por lo tanto, se escribe la marca. Asimismo, ustedes van a buscar estas 10 palabras y las van a escribir. Muy bien. Ahora es tu turno. Recuerda que debes realizar las actividades anteriores en tu cuaderno, están en tu guía de trabajo. Y que puedes volver atrás en el video todas las veces que quieras. Además, poder revisar muy bien el cuadro de las reglas. Puedes escribirlo por ahí, pegarlo en tu pieza para que siempre lo tengas presente. Y lo que te recomiendo es que puedas ejercitar, pero que también puedas memorizar estas reglas. Porque si las tienes en la mente va a ser muchísimo más fácil. Y hemos llegado al final de la clase. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande a todos. Que estén muy, muy, muy bien. Chao, chao.